Libro del profeta Amós. El libro fue escrito en el año 765 al 750 a.C., dirigido a Israel, y su autor fue Amós. Amós es uno de los primeros libros proféticos. El autor profetiza que Dios ama la misericordia y no solamente los sacrificios formales. Amós nació a unas 12 millas al sur de Jerusalén, pero sus profecías fueron dirigidas al reino del norte, Israel. Enseñó que la futura grandeza de Israel no se aseguraría por medio del poder y la riqueza, sino por la justicia y el juicio. Es uno de los primeros escritos proféticos. El autor anuncia que Dios ama la misericordia y no solo los sacrificios formales. El estilo literario que utiliza es el profético. Los temas son justicia social, verdadera religión y el día de Jehová. Amós era de Tacoba, una pequeña villa a 16 kilómetros al sur de Jerusalén. Él fue el único profeta que dio su ocupación antes de declarar su comisión divina. Él no era de descendencia sacerdotal o noble, sino que trabajaba como uno de los pastores, capítulo 1, versículo 1, y un recolector de higos silvestres, capítulo 7, versículo 14. Era un contemporáneo de Jonás, Oseas e Isaías. La fecha de escritura es a mediados del siglo VIII a.C., durante los reinados de Usías, rey de Judá, y Jeroboam II, rey de Israel, 2 años antes de un terremoto memorable. En el capítulo 1, versículo 1 se encuentra. Este terremoto ocurrió en el año 760 a.C. Lo encontramos en Zacarías capítulo 14, versículo 5. Contexto histórico. Amós fue un profeta de Judea llamado a entregar un mensaje primordialmente a las tribus del norte de Israel. Capítulo 7, versículo 15. Políticamente era un tiempo de prosperidad bajo el reinado largo y seguro de Jeroboam II, quien, siguiendo el ejemplo de su padre Joás, segunda de Reyes capítulo 13 versículo 15, de manera significativa restauró los límites de Israel. También fue un tiempo de paz tanto con Judá como con sus vecinos más distantes. La amenaza que estaba continuamente presente de Asiria fue subyugada tiempo atrás en ese siglo debido al arrepentimiento de Nínive ante la predicación de Jonás. Jonás capítulo 3 versículo 10. No obstante, espiritualmente fue un periodo de corrupción desenfrenada y decadencia moral. Capítulo 4 versículo 1 de Amós. Esta profecía parece haber sido hecha en una sola visita a Betel, capítulo 7, versículo 10 al 14, 30 años antes de la caída de Israel. Amós era profeta de Judá, el reino del sur, con un mensaje para Israel en el reino del norte, en el reino de Usías, rey de Judá, y de Jeroboam II de Israel. Josefo dice que el terremoto a que se hace referencia en el libro sucedió cuando Usías fue herido de lepra. Segunda Crónicas, capítulo 26, del versículo 16 al 21. Esto dio origen a la corregencia de Jotam cerca del año 749 a.C. El reinado de Jeroboam había sido de grandes éxitos, como hemos previamente apuntado. Haría unos 200 años
desde que las 10 tribus se habían separado del reino de David en el 933 y habían establecido el reino independiente norteño con su culto oficial del becerro de oro. Segunda Reyes capítulo 12, versículos 25 al 33. Durante parte de este tiempo se había adoptado además el culto a Baal, y todavía imperaban muchas de las prácticas abominables de la idolatría cananita. Mientras tanto, Dios había enviado a Elías, Eliseo y luego a Jonás, pero sin resultado alguno. Israel, endurecida en su idolatría y su maldad, se precipitaba velozmente a su ruina final, cuando Dios envió a Amós y a Oseas en un esfuerzo final para detener a la nación en su carrera loca hacia la muerte. El mensaje de la justicia de Dios era necesario para una nación que parecía estar diplomáticamente estable y económicamente saludable. Sin embargo, estaba a punto de caer. Para una sociedad que practica mucha religión exterior con muy poco resultado, la renovación solo puede llegarle cuando las instrucciones de Dios se ponen en práctica. Amós hizo un llamado a que se aplicara la justicia de Dios bajo estas condiciones en su día. Amós examina la vida religiosa de Betel con cuidadoso escrutinio. La gente está satisfecha, sus observancias y ceremonias son exitosas desde una perspectiva exterior, pero aún sus cultos y prácticas religiosas son totalmente aborrecibles. Dios nunca se complace con la adoración insincera, no importa cómo se realice esta. El libro de Amós termina con una gloriosa promesa para el futuro. Pues los plantaré sobre su tierra, dice el profeta, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová. Capítulo 9, versículo 15. El cumplimiento definitivo de la promesa de la tierra de Dios a Abraham, que se encuentra en Génesis capítulo 12, versículo 7, ocurrirá durante el reinado milenial de Cristo sobre la tierra. Podemos encontrar esto también en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 26 y 27. Y en Apocalipsis 20 describe los 1000 años de reinado de Cristo sobre la tierra, que será un tiempo de paz y gozo bajo el perfecto gobierno del Salvador mismo. En ese tiempo, el creyente Israel y los gentiles cristianos serán reunidos con la iglesia y vivirán y reinarán con Cristo. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este estudio sea de utilidad para todos los hermanos de los defensores de la fe, de otras denominaciones y también de los hermanos católicos. Dios los bendiga.